Como les decía, tenemos a Enrique Fernando Salas, quien, además de ser presidente de Proyecto Venezuela, fue diputado en el Congreso Nacional de 1993 a 1996, fue gobernador del estado Carabobo durante 4 periodos, fue presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, presidente de la Unión Demócrata Internacional, es economista especializado en finanzas. En fin, tiene un larguísimo currículum. Y estaba conversando con Manuel Malaver justamente sobre tu Twitter, pidiéndole al presidente Juan Guaidó que denuncie el golpe de Estado a la Asamblea Nacional, al mundo, y declara a Venezuela país invadido, que pida ayuda internacional, que llame directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de Colombia, Iván Duque, al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y en fin, a todos los presidentes que están apoyando a la Asamblea Nacional Legítima y a Juan Guaidó como presidente interino, y que eleve esto a un problema continental. También recordaba el Twitter que acaba de enviar hace aproximadamente 1 hora o 2 Cecilia Sota, diciendo: Guaidó usa el estatuto para la transición y el 333 constitucional, concéntrate en instalar la Asamblea Nacional y procede al juramento de la Junta Directiva, no des más vueltas. ¿Qué opinas de todo esto? De lo que está pasando y lo que pasó esta mañana en el país. Bueno, muchas gracias, Napoleón, y de verdad que yo creo que todos los venezolanos estamos muy preocupados por la manera como se ha ido manejando esta situación, y sobre todo cuando estamos ante una realidad que fue advertida, ¿no? A mí me tocó alertar al presidente Guaidó el 19 de noviembre, cuando faltaban aproximadamente 45 días para el día de hoy, que el régimen tenía, me había llegado información de que el régimen tenía ya decidido tomar la Asamblea Nacional como sea, establecer un golpe de Estado para nombrar un presidente, y en el peor de los casos, dividir a la Asamblea Nacional para que surgiera de allí como dos presidentes interinos, 2 presidentes de la Asamblea Nacional, y en esa enredadera ellos siguen alargando su estadía. Y es que yo digo que el presidente Guaidó ha contado con todo el respaldo de todos los venezolanos, de 60 países, oportunidades bueno, que a nadie se le ha presentado tan clara como para pasar a la ofensiva, ¿no? Yo siento que alguien, quienes lo asesoran, quienes están alrededor de él, quizás el G4 sigue con la intención de diálogo, de elecciones. Nosotros hemos estado siempre en desacuerdo con lo que fue Oslo, lo que fue las reuniones con el régimen para acordar supuestamente elecciones. Con esta gente no se puede llegar por esa vía, ellos no saldrán por elecciones, por la vía popular. Creo que eso debería estar claro. Pero hay algunos que lo rodean, que siguen declarando, siguen diciendo que el problema venezolano es un problema doméstico, un problema que lo resolveremos los venezolanos, y como tal, la comunidad internacional, cuando ve que nosotros mismos decimos que es un problema doméstico, bueno, la recomendación es la lógica. Bueno, siéntense, conversen, hagan elecciones y que el pueblo decida. Ahora, ¿qué edad tienes tú, Enrique? ¿Qué edad tienes tú? Bueno, 59. Ok. ¿Por qué unos muchachos que no son tan muchachos ya de 30 y 40 años, okay, no entienden eso? No se han dado cuenta que no están enfrentados a unos políticos delincuentes, corruptos o incapaces, sino con una banda que no es de políticos, sino una banda de narcotraficantes, entre otras cosas, de ladrones y no de políticos. ¿Por qué ellos no se han dado cuenta? ¿Por qué los tratan como si fueran políticos? Bueno, yo creo que ahí hay una mezcla de muchas edades y de muchas experiencias, como para señalar que solamente la juventud del presidente Guaidó es la que interviene, porque hay muchos alrededor de él que tienen
60, 70, 80 años. Bueno, para empezar, Henry Ramos Alú, que debe tener como 300. Entonces, yo creo que experiencia no le falta a su alrededor. Lo que a veces uno se pone a pensar o ingenuidad, pero a mí después de tantos años cercano y metido en la política, la ingenuidad a veces como que no es verdad, ¿no? No es la realidad, sino a veces hay intereses que desconocemos, ¿no? Y eso le ha hecho mucho daño al país. Y hoy, por ejemplo, el hecho de que habiéndosele advertido lo que iba a pasar, se preocuparon por el voto por Internet cuando saben que el régimen puede bloquear el Wi-Fi, la Internet en cualquier momento. Como lo No se hizo. les haya ocurrido lo que ahora se les ocurre hacer en la tarde, como es el sesionar en un recinto distinto a la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se les ocurrió ayer? ¿Por qué tienen que esperar que todo esto ocurra para entonces tomar un plan B? Todo es como una seguidilla de errores que yo creo que ya ningún venezolano se come el cuento del diálogo y la elección. Ya el presidente Guaidó no puede seguir estando a la defensiva, sino tiene que pasar a la ofensiva. Y por eso he señalado a través de mi Twitter y cada vez que doy mi opinión es que es evidente que Venezuela está invadida, está tomada primero por Cuba. Y Cuba prestó su plataforma para que entre Rusia, para que entre China, para que entre Irán, para que entren los carteles de la droga, para que entren los movimientos terroristas. Entonces, como Salah Romer te dijo, mi padre te señaló cuando lo entrevistaste, se trata de una nación que está secuestrada y los ciudadanos y en especial también la Asamblea Nacional son unos rehenes y están actuando como tales, pero no le dicen al mundo que están secuestrados. ¿Qué ocurre? Que entonces el mundo no comprende bien lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya llegó el momento de una escalada. Que el presidente Juan Guaidó señale, somos un país invadido, solicitamos ayuda internacional, solos no podemos, pero con la ayuda nuestra y la de la ayuda internacional logramos liberar a nuestro país. Ya es momento de hacer las llamadas a los presidentes claves, los países vecinos, al presidente Donald Trump. Ya es un momento en el que el mismo continente se encuentra en alerta porque hay un caos que ha sido generado por conglomerado criminal. Lo que pasa en Chile, lo que pasó en Perú, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando en el mismo México. Esto es algo orquestado, pero no terminamos de ponerle el nombre a la cosa. La cosa es que el continente está siendo invadido día a día por fuerzas extrañas a nuestro continente y con objetivos que van como finalidad, como la prioridad final de ellos es afectar la seguridad de los Estados Unidos. Pero ya no las quitó a nosotros. Entonces es momento de que el presidente Guaidó comience hablándole claro al mundo y señalando que somos un país invadido y que requerimos un movimiento internacional de inmediato. Ahora, eso me recuerda una frase de una persona a la que le tuve mucho cariño, que me parecía sumamente honesta, que fue Luis Herrera Campis. Tarde pillaste pajarito, porque en este momento que está esta tensión internacional, Trump no se va a ocupar, ¿no?, de si hay un grupito de Hezbollah en Venezuela o si siguen los guerrilleros colombianos allí o si el G2 va a continuar. Colombia tiene sus propios problemas y graves. Bolsonaro también los tiene y inclusive ha bajado en popularidad cuando él en las elecciones fue todo un líder. Ahí está de nuevo la Kirchner mandando y hasta se dice que el presidente está muy enfermo y a la hora de la verdad ella va a ser la presidenta, aunque yo no creo que tenga que renunciar Fernández para que Kirchner sea la que mande allí por los antecedentes que tenemos de ella. Y evidentemente AMLO, López Obrador, ¿no?,
Chávez se queda pequeño frente a lo que está haciendo López Obrador. Chávez necesitó más tiempo para quitarse la máscara. López Obrador desde mucho antes ya hablaba de su admiración a Fidel Castro y todo ese tipo de cosas. Entonces no sé si tarde pío pajarito. Bueno, como se dice por allí, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Creo que es necesario retomar el camino. Pienso que el haber cambiado la estrategia, una estrategia muy clara, comprada por todo el país, apoyada por todo el país, como es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones limpias, y de pronto se acabó de hablar del cese de la usurpación, se acabó de hablar de gobierno de transición y se han encargado únicamente de hablar de elecciones limpias. Creo que lo ocurrido ya le echa tierra completamente al tema de diálogo y elecciones. Espero que ni se les ocurra, porque no van a tener el respaldo que están buscando. Y el único respaldo en el cual los venezolanos vamos a estar de acuerdo es con el cese de la usurpación. Y el cese de la usurpación pasa por la solicitud de ayuda internacional. Sin ayuda internacional no vamos a lograr el cese de la usurpación. Ahora, ¿por qué tú crees que la verdad es que ellos nos están enfrentando, nuestros dirigentes que están todavía pudiendo ejercer en Venezuela? La verdad es que ellos nos están enfrentando a unos dictadores políticos o unos dictadores militares, pero nacionalistas, como fue Pinochet o como fue Pérez Jiménez, que querían su país. ¿Okay? Tampoco se están enfrentando a la misma situación mundial de la época de Pinochet o de la época de Pérez Jiménez. Ahora hay un caos general y hay demasiados poderes enfrentados en el mundo. Pero ¿por qué tú crees que falló lo primero, que es cese a la usurpación? ¿En qué crees que falló la lucha democrática que no lo pudo conseguir? Bueno, para mí los, el G4 lamentablemente ha hecho un gran daño al país. El G4, los presidentes o fundadores de los partidos que tienen más diputados en la Asamblea Nacional han secuestrado o han colocado al presidente Guaidó en un corralito. Unos piensan que el presidente Guaidó pertenece al corralito, otros pensamos que ha sido secuestrado más bien y amenazado de quitarle el apoyo en caso de que él haga una cosa distinta a lo que ellos deciden. Pero ¿quién es el que es cuatro? Bueno, yo creo que Henry Ramos Alup, al respaldar todo este diálogo y elecciones, ha cometido un gravísimo error. Y en el caso de Manuel Rosales, lo mismo, de Un Nuevo Tiempo. El caso de Leopoldo López. Además, Leopoldo es el jefe del gobierno central, es decir, es el jefe del gabinete del presidente Guaidó. Es decir, que todas las decisiones pasan por él. Y el caso de Julio Borges, de Primero Justicia. En el caso de Primero Justicia, yo observo como un doble discurso, ¿no? Un discurso en Venezuela, todo suavecito, muy de diálogo, de elecciones, y a nivel internacional, en oportunidades, he estado de acuerdo con algunas posiciones de quien lleva la responsabilidad como canciller de Venezuela en el gobierno de Guaidó, que es Julio Borges, que ha señalado que estamos enfrentando un conglomerado criminal dirigido desde Cuba, que con ellos no se debe negociar, pero entonces hay como un gran ruido entre lo que dice Borges y lo que pasa en el país. Con lo cual yo tengo que decir que el G4 no ha contribuido a que el presidente Juan Guaidó pase a la ofensiva. Y al no pasar a la ofensiva, hoy está contra la pared. Ok, yo no quiero comparar de los cuatro que mencionaste a Manuel Rosales con los otros tres. Manuel Rosales demostró quién era hace mucho tiempo. Pero Henry Ramos Alup no es ningún idiota
Y Henry Ramos Alú ha demostrado que se sabe mover en política y que de todos ellos es el que tiene mayor experiencia política. Leopoldo López es un hombre, ¿no?, que ha pasado años en la cárcel y que ha demostrado ser valiente a la hora de la verdad y que apoyó a los muchachos en la calle. Dirán después, bueno, pero también los recogió. No sé si los recogió o no los recogió, si él dio la orden, porque la información que yo tengo es que él no estaba de acuerdo con recogerlos, pero él estaba preso y otro empezó a manipular, que después lo sacaron de ¿cómo se llama?, del partido. Pero lo que me extraña es que después de tantos golpes, y me perdonas la vulgaridad, especialmente los que nos están viendo, de tantas patadas en el culo que le dio el régimen a todos ellos, insistan en que pueden llegar al poder cuando cada vez tienen menos poder y cada vez confunden más a la gente que lo está apoyando internacionalmente. No entiendo eso, pero claro, yo no soy político, pero tú sí. ¿Tú qué es lo que tú entiendes de ahí? Bueno, Ramos Alú, por citarte, yo creo que te voy a hablar más de todos ellos. Te hablo más como ciudadano común que observa, porque, por ejemplo, un caso más reciente, Zambrano de Acción Democrática, que fue, lo detuvieron, lo metieron preso. Cuando salió manso, buscando elecciones, diálogos, elecciones. Yo no sé, pareciera que algo pasa en la cárcel cuando los detienen, que cuando salen como menos aguerridos de cómo entraron. Fíjate que a Leopoldo, a quien apoyé cuando se lanzó a la presidencia en las primarias, y sin duda siempre ha sido muy valiente, pero cuando salió de la cárcel, casi que la primera visita que recibe y acepta es la visita de Zapatero en su casa. Entonces uno se pregunta, ¿qué ocurre en las cárceles? ¿Qué hace el régimen? No sé qué hace, pero como que suavizan su postura, la postura que tenían antes de ir a la cárcel. No sé si son amenazas familiares o no sé hasta dónde llevar mi pensamiento. Pero lo cierto es que observo que como que se suavizan. El caso de Henry Ramos, quien es de mi estado, por cierto, de Valencia. Henry tiene una extraordinaria experiencia, la reconozco. Cuando toma la palabra, bueno, yo me deleito con sus intervenciones en el Parlamento. Pero como dice el dicho popular, del dicho al hecho hay un gran trecho. Hablan muy bonito, hablan muy bien, pero cuando asumimos una posición nos vamos hacia el diálogo y elecciones. Entonces, nosotros Urlar Pietri dijo que pendejo es una palabra, una buena palabra, que no es una palabra, no es una grosería. Bueno, a veces como que hacemos el papel de pendejo. Dígame el error que se cometió al permitir al PSUV incorporarse a la Asamblea Nacional cuando teníamos las leyes, la Constitución, que señala que todo diputado, al aceptar otro cargo, queda inhabilitado. Es que violar la Constitución es que los demócratas, al aceptar eso, violan la Constitución. Bueno, la raíz del problema de hoy, ¿quiénes lo causamos? Los que nos representan en la Asamblea Nacional aceptamos que diputados inhabilitados pudieran ser diputados nuevamente. O sea, nosotros mismos quebramos la Constitución para que nos echaran una broma a nosotros mismos. Ahí comenzó todo el problema. ¿Y eso cómo fue? Me creo entenderte que estás de acuerdo y búscate un pañuelo por si a las moscas. Ahora tienes un pañuelo cerca. No Claudio lo tengo, pero me tapo la nariz. Con lo que escribió Claudio Fermín, de que todo esto fue inventado por Guaidó y su gente porque tenían minoría y que no iban a ganar, y entonces inventaron todo eso. O sea, que se compraron también
o llegar a un acuerdo con el régimen para decir, bueno, no nos dejen entrar que la Guardia Nacional no nos deje entrar, cosa que me parece que es absurdo. Yo no creo que fue así, pero bueno, a lo mejor sí, pero eso fue lo que está diciendo Claudio Fermín. Bueno, Claudio Fermín. Pero ¿de cuándo acá Claudio Fermín representa a la Asamblea Nacional? Un asunto que nos tiene que llamar mucho la atención es que lo que acordó Claudio Fermín con Felipe Mujica y la mesita, pues esa mesita, que se reunieron con el régimen a espaldas supuestamente del G4 de la Asamblea Nacional, lo que concluyeron ellos resultó ser lo que hizo la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo yo, que estoy a distancia, puedo pensar que esa reunión de la mesita con el régimen no lo sabía el G4 y no están todos acordados? O sea, tengo derecho como ciudadano, al verlo desde lejos, que lo que acuerda la mesita con el régimen y les llamamos que es la oposición falsa, es lo que yo llevo y ejecuto en la Asamblea Nacional, teniendo el G4 todos los votos para apoyarlo o rechazarlo. Te pregunto yo a ti, Napoleón, ¿qué piensas tú? ¿Es eso correcto? No, ¿qué está pasando? ¿Claudio Fermín es el nuevo representante del G4 ante el régimen? Me pregunto eso. Felipe Mujica es el nuevo representante del G4 ante el régimen, porque ya el G4 está tan rayado ante los venezolanos que ya sabemos lo que están haciendo, que entonces hemos buscado a una mesita para que nos representen y nosotros ejecutamos lo que ellos decidan. O sea, ya es como que la novela ya está como demasiado trillada y ya los venezolanos, hasta el que menos sabía de política, ya sabe más de política que nosotros. Cualquier venezolano que nos esté escuchando en este momento dice, eso es verdad, y ya yo lo pensé cuando sucedió lo que Enrique Fernando está diciendo en este momento. Entonces, ya no hay campo para inventar y para decir mentiras. Están descubiertos. Estamos ante una situación que requiere pasar a la ofensiva. Y el presidente Juan Guaidó tiene poco tiempo para definir hacia dónde va a ir. Si pasa a la defensiva y sigue con ese plan que le está señalando el G4, se va a estrellar. La mesita es la que está decidiendo por el G4 o el G4 es el que está recibiendo instrucciones de la mesita o algo está pasando allí y el presidente Juan Guaidó lo está aceptando. Ahora, bien, pero Juan Guaidó tiene el poder suficiente como para darle la espalda a lo que la mesita o el G4 decida. Bueno, yo pienso que cuando tú interpretas lo que siente el pueblo en la calle, es más importante tener esa mayoría que la mayoría en la Asamblea Nacional. Si tú estás cuidando tu puesto, es muy difícil liderizar hoy en Venezuela. Por ejemplo, yo considero que Juan Guaidó debe abrir los espacios hacia muchos otros venezolanos que están más allá de la Asamblea Nacional. Te puedo nombrar algunos, por ejemplo, te puedo decir Enrique Aristigueta Grampo, podría ser un excelente asesor para Juan Guaidó. Te puedo hablar de otro, el general Peñalosa, por ejemplo, Diego Arria, que es un hombre que tiene una vasta experiencia en la política internacional. Te puedo hablar de la misma María Corina, que algunos la han tratado de estigmatizar, de Ledesma. Te puedo hablar de Marcel Granier, por ejemplo. ¿Por qué Marcel Granier no lo pueden llamar? ¿Por qué Roberto Smith? Porque estaba poniendo aquí nombres para ver qué venezolanos debe llamar el presidente Juan Guaidó y empezar a armar un equipo de venezolanos más allá de las paredes de la Asamblea Nacional. Y hay 3 venezolanos que le han renunciado a Juan Guaidó. Y tenemos que preguntarnos qué está pasando allí, porque son 3 venezolanos excelentes. Tamara Suju, una venezolana, una profesional que está defendiendo los derechos humanos de los venezolanos, le renunció a Juan Guaidó. Ricardo Hausmann, quizás uno de los mejores economistas reconocido por el mundo entero y que el día que Venezuela pueda lograr un cambio, será un hombre a considerar
para poder abrir los canales de financiamiento internacional que requiere nuestro país para echarlo adelante. Y últimamente, Calderón Berti, un hombre que yo siempre lo he admirado porque es un hombre demasiado correcto para esas cosas que dicen de él, que han intentado decir. Claro, cuando tú tienes gente competente en tu gabinete o a tu alrededor, tú no puedes andar con cositas así que no estén claras. Ok, eso es verdad, pero no le ha renunciado Simonovic ni le ha renunciado Tarrebriseño, que Bueno, ojalá que son no. súper No, si lo que competentes y quiero más bien es definidos. que incorpore gente seria que le habla el espectro pues de colores y que se parezca más a lo que pensamos los venezolanos. Yo creo que se ha encerrado entre las cuatro paredes de la Asamblea Nacional. Lo que está ocurriendo hoy es el resultado de estar totalmente cerrado a la Asamblea Nacional. Necesitamos que un presidente que ya comience y también que un día como hoy es como para llamar a los presidentes más importantes, los presidentes de los países vecinos, a Donald Trump. Mira, si Donald Trump acaba de declarar, no me acuerdo cuál fue el número que dijo, pero dijo que Estados Unidos estaba preparado para en 400 puntos del mundo entero actuar. ¿Tú crees que Venezuela no está metido dentro de esos puntos? Claro que sí. Bueno, presidente Guaidó, adelante, échele pichón. Yo creo que, por ejemplo, lo que dicen algunos del G4 es que nosotros no podemos pedir la intervención internacional porque no están de acuerdo los países que nos respaldan. Yo me pregunto, ¿quién fija la agenda? ¿Ellos o nosotros? Nosotros tenemos que decir, nosotros estamos secuestrados y queremos que ustedes sepan que ahorita somos nosotros y van por ustedes, como ocurrió entonces con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Chile. Nosotros tenemos que poner la agenda. ¿El liderazgo qué significa? Enseñar el camino al liderazgo de los países internacionales, de los demás países, son los que nos van a decir a nosotros lo que tenemos que decir. No estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que declarar a Venezuela país invadido y solicitar formalmente la intervención internacional, que solos Además, no podemos. perdona, además la intervención internacional no significa necesariamente que envíen militares de cada uno de esos países. También puede ser el financiamiento, como ha hecho Estados Unidos en más de una vez, entre otros. Digo Estados Unidos porque además en Estados Unidos todo se sabe porque es una democracia y hay libertad de expresión, cosa que no hay en Rusia y menos en China y menos en Cuba, ¿no? Financiar a gente, ¿no? Que es verdad que cobra bastante, porque además si se mueren tienen que darle un seguro a la familia fuerte y caro, y con militares venezolanos que están en contra de eso y que la mayoría están en el exilio, o buena parte están en el exilio, armarlos y ejercer militarmente eso. Ahora, eso tumba el gobierno, porque vamos a estar claros, es la guerrilla colombiana. Los dos grupos colombianos de la guerrilla son los paramilitares, es Hezbollah, es la inteligencia represiva del G2 cubano, que lo único que han exportado es esa inteligencia, ese G2 y unos médicos que en Cuba los llaman semáforos amarillos porque no terminan de los estudios completos realmente y que no saben, por cierto, sino de medicina genérica, porque en Cuba no hay otro tipo de medicina. Ok, algunos son buenos, otros son malos, algunos, buena parte de ellos no son castristas, sino que están allí en esos países para que ni siquiera pueden sacar a sus familiares de Cuba justamente para que no traicionen a la Revolución Cubana yéndose y así todo, muchos se van. Bueno, hay otras formas de intervenir. Lo que no entiendo es por qué no han pensado, o si pensaron en eso, por qué no lo han logrado. Pero fíjate qué oportunidad se tuvo hace unos días, principios de diciembre, creo que fue el 5 o el 6 de diciembre, la reunión en Colombia del TIAR. Era el momento para que Venezuela, no los demás países, pero por lo menos que nos escucharan. Venezuela formalmente solicita la intervención internacional.
Dejen que ellos digan que no, pero no, nosotros no podemos ser los que decimos que no. Son ellos los que tienen que aprobarla o rechazarla. ¿Cuál es el miedo a plantearlo? Eso yo no lo sé, pero me preocupa que no nos atrevamos a plantearlo. Por cierto, la cantidad de médicos que envía a Cuba, más de la mitad terminan siendo desertores porque buscan el camino de irse y no regresar a Cuba. Y eso es impresionante como uno se consigue en todos lados desertores de Cuba porque no se aguantan más el régimen. ¿No será que tienen miedo o no tienen la suficiente organización para ir a la clandestinidad y dicen, bueno, mientras podamos hablar, ¿no? Aquí estamos y nos apoyan internacionalmente y mientras seamos elegidos por el pueblo, pues ya vamos a ver qué va a pasar ahora después de lo que ha sucedido en las últimas horas con la Asamblea Nacional legítima, pues podemos estar entonces aquí y no vamos a pedir la intervención armada porque entonces tienen como pretexto perseguirnos y nos metieron presos y no hay forma de trabajar en la clandestinidad, porque cuando se quiso sacar a más de uno que tuvo que salir al exilio, fue complicado sacarlo, porque Acción Democrática ya no existe y COPEI tampoco, sobre todo Acción Democrática, cuando tuvo que sacar en la clandestinidad en la época de Pérez Jiménez a mucha gente y que tuvo que dejar en la clandestinidad a mucha gente que se quiso quedar luchando aquí adentro, ¿no? Y así todos, algunos los descubrieron, los torturaron y los mataron. Correcto. Bueno, pero si tú eres político, ya sabes que esa es algo que te puede suceder. No te metas entonces a político. Como si tú le tienes miedo a la sangre, no puedes estudiar medicina. Como si a ti no te gustan los niños, no puedes ser maestro, no puedes ser educador. Como si tú no crees en Dios, no puedes ser sacerdote. Correcto. Fíjate, me hace un planteamiento bien interesante que quiero comenzar con Bolivia y luego nos mudamos a Venezuela. ¿Por qué se da lo de Bolivia? En Bolivia se alineó el pueblo en la calle, los políticos no dispuestos a dialogar ni ir a elecciones con el régimen, y los militares se atrevieron a actuar, ¿verdad? ¿Qué pasa en Venezuela? Ese alineamiento no existe en este momento. Sí ha existido, salvo la parte militar. El pueblo en la calle no está, los políticos pidiendo diálogo y elecciones. Y me pregunto yo, ¿ustedes creen que los militares bolivianos, si hubiesen olido que en el sector político boliviano había intención de diálogo y elecciones, ustedes piensan que se hubiesen levantado contra el régimen? Seguramente no, ¿verdad? No, porque no solamente están arriesgando su carrera, sino también su vida. Por Enrique, Claro. mi Entonces, hijo. evidentemente que no. Pero el pueblo venezolano lleva casi 2 décadas en la calle. Demasiado ha hecho. No, Casi dos es que décadas. demasiado ha hecho. Pero fíjate qué ocurre en Venezuela. Ojo, yo no estoy ni voy a defender al sector militar. Pero pongamos que hay un núcleo de X tamaño, que en Venezuela esté ya hasta la coronilla del régimen y quiere sacarlo. Ustedes saben el riesgo que significa tomar la decisión de dar el paso y la oposición venezolana sale diciendo que quiere diálogo y elecciones. O sea, ¿cómo queda? Si pudieras, lo hubieras preguntado a Oscar Pérez y mira cómo terminó. Mira. ¿No? Que además transmitieron en vivo, ¿no? De milagro no parecía un show de televisión, la matanza para que todo el mundo se asustara y viera las consecuencias. No solamente los otros militares y los otros grupos armados en Venezuela, sino también el pueblo venezolano. Eso lo hicieron a propósito. Ellos podían haber cortado internet. No, 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 no. Ellos utilizaron los medios para asustar a la gente y mataron en vivo, en directo, a Oscar Pérez y su gente. Correcto, correcto. Por eso te digo que si queremos que algo pase,
el primer paso tiene que ser una posición a la ofensiva de parte del el presidente Juan Guaidó en primer lugar y de la Asamblea Nacional, y que esa posición se sienta a tal grado que estimule nuevamente a todos los ciudadanos a respaldar este movimiento. Y por supuesto que de haber un movimiento militar interno que está decidido a hacerlo, solo lo hará si ve esas dos condiciones que están pasando. Ahora, junto a ello, también hay que pensar en que hay que solicitar la ayuda internacional. Mira, tanto que se ha nombrado la historia y el primero que pidió ayuda internacional fue Simón Bolívar. Y el primero que contrató mercenarios fue Simón Bolívar, porque Simón Bolívar le pagó a los ingleses. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces, ¿por qué no se hace? Bueno, Enrique Fernando, muchísimas gracias, un abrazo, ya sabes que estamos a tu disposición cada vez que quieras conversar con nosotros, ¿eh? Siempre muy grato conversar contigo. Gracias, Napoleón. No, gracias a ti. Okay. Saludos a todos. Hasta luego. Chao.